Señores, buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, permítanme grabar, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recording in progress. Muy bien, la sesión pasada, bueno, se me ve un poco oscuro porque estoy con una cámara que no corresponde, ahorita la voy a cambiar. Habíamos avanzado con lo que se refiere a los sistemas de orden primero, orden segundo. El día de hoy tenemos que avanzar un poco más respecto del tema mismo, porque como yo les había manifestado, esto requiere más de una sesión. Entonces, yo me había quedado en la demostración, ¿no? En la demostración de la respuesta temporal del sistema de segundo orden, pero cuando el factor de amortiguamiento estaba entre 0 y 1. Entonces, vamos a regresar a ese punto. Permítanme, por favor, compartir pantalla con ustedes. Listo. Entonces, lo que había visto con ustedes fue lo siguiente, ¿no? Era el tercer caso, que era cuando el factor de amortiguamiento estaba entre 0 y 1, ¿no? 0 y 1. Siempre la respuesta al escalón, si la entrada es un escalón, y obtuvimos lo siguiente, ¿no? Recuerdo el sistema, antes que nada. Entonces, este era el genérico del sistema de segundo orden. Esta era la entrada. Y habíamos obtenido de que la función de transferencia era omega n al cuadrado entre s cuadrado más 2 veces este producto por s más omega n cuadrado. Y llegamos a esto, ¿no? Llegamos a que la respuesta temporal y en el tiempo era 1 menos e a la menos sigma t sobre la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado por el seno de omega d por t más phi. No habíamos llegado a esto. Esta respuesta es válida cuando t es mayor o igual que 0. Entonces aquí recuerdo, omega d es la frecuencia natural amortiguada. En otras palabras, es la frecuencia en la cual el sistema oscila cuando hay amortiguamiento, ¿no? Amortiguada. El sigma era la atenuación. Y eso estaban definidos, ¿no? En el caso del omega d, era igual a omega n por la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado. Y en el caso de la atenuación, sigma era igual al producto del factor de amortiguamiento por la frecuencia natural. Entonces, al momento de yo observar esta información, yo recuerdo que cuando tú resolvías la ecuación característica, ¿no? Cuando tú resolvías la ecuación característica, es decir, cuando s cuadrado más 2 veces la atenuación por s más omega n cuadrado, y esto lo igualabas a 0, obtenía de que las soluciones eran menos este producto, más menos j, omega n, por la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado. O si quieres, es menos sigma más menos j omega d.
Entonces, esa información está acá, ¿no? Acá está el omega d y este es el sigma. Entonces, cuando tú graficas en el plano complejo, ¿no? Cuando tú graficas en el plano complejo a los polos, entonces los ejes, ya les había dicho, son el eje de atenuaciones y el eje de frecuencias, ¿no? Y ahí están los dos elementos, ¿no? Las atenuaciones y las frecuencias. Eso es lo que tú graficas en este caso en el plano complejo. Bien, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Incluso yo me acuerdo que les había preguntado respecto de la constante de tiempo del sistema, y ahí lo que me respondieron era de que la constante de tiempo era la recíproca de este producto, que en otras palabras es la recíproca de la atenuación, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, eso, hasta ahí habíamos llegado, hasta ahí avanzamos. Entonces, la respuesta temporal, ¿no? La respuesta temporal, en este caso, de un sistema de segundo orden, cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, tiene una forma. ¿Y cuál es esta forma? Acá te la voy a mostrar. ¿Ya? Esto es todo lo que hemos avanzado. Todo esto es lo que hemos avanzado. Entonces, recuerda los polos en el eje imaginario, respuesta oscilatoria. Entonces, cada vez, aquí en adelante, cada vez que tú tengas polos en el eje imaginario, entonces la respuesta siempre va a ser oscilatoria. Oscilatoria sostenida, ¿no? Sostenida en el sentido de que la oscilación se mantiene, ¿no? Se mantiene. Cuando el factor de amortiguamiento es 1 o mayor que 1, los polos se ubican ahora en el eje real y son reales e iguales. Entonces, aquí es cuando el factor de amortiguamiento es igual a 1. Entonces, ahí está la respuesta temporal. Eso es la respuesta temporal cuando el sistema tiene factor de amortiguamiento entre 0 y 1. A estos sistemas se les conoce como sistemas subamortiguados. Entonces, sea el sistema subamortiguado, allá. Usted me está hablando de un sistema de segundo orden, cuyo factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, claro. Entonces, y los polos se ubican acá. ¿Y por qué? Claro, recuerda, los polos, ¿no? La solución de la ecuación característica era esta, ¿verdad? Menos el producto del factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada, más menos j por omega n por la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado. Entonces, en este caso particular, habíamos resuelto cuando el factor de amortiguamiento estaba entre 0 y 1. Entonces, acá no hay nada que simplificar. Por lo tanto, si tú ves aquí los polos, la proyección al eje real, menos sigma por omega n, acá está, más menos, ¿no es cierto?, omega n por la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado, que es omega d. O sea, más menos, ¿no? Más menos. Entonces, los polos son complejos conjugados. Entonces, mira, otra cosa más. Si tú te das cuenta, ¿no? Si tú te das cuenta y, por ejemplo, este polo lo unes con el origen, ¿no? Lo unes con el origen. A ver, ahí está, lo unes con el origen. Entonces, el polo lo unes con el origen. Ahí se ha formado un triángulo rectángulo. No, un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que se ha formado es este. Quiero visualizarlo bien. Entonces, este cateto es factor de amortiguamiento por omega n. Este cateto es omega n por la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado. ¿De acuerdo? Si tú aplicas Pitágoras, acá, encontrarás de que la hipotenusa va a ser igual a omega n. En otras palabras, este segmento mide omega n. Entonces, ¿qué estás observando? De que en función de cómo varía el factor de amortiguamiento, ¿no? 0, entre 0 y 1, 1, los polos se están moviendo en una semicircunferencia. Se están moviendo en una semicircunferencia cuyo radio es omega n. Es decir, cuyo radio es la magnitud de la frecuencia natural no amortiguada.
Este gráfico es importantísimo, ¿no? Y otra cosa más, cuando tú resolviste, ¿ya? Cuando tú resolviste, un segundito voy a cerrar el tabla. Ya, cuando tú resolviste, ¿no? Cuando tú resolviste la respuesta temporal, o sea, cuando obtuviste la respuesta temporal para el sistema de segundo orden con esta condición, ¿no? Con esta condición que está acá, encontraste lo siguiente. Lo voy a reescribir acá. Encontré de que y de t era igual a 1 menos e a la menos sigma t entre la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado por el seno de omega d por t más phi, ¿no? Más phi. ¿Y quién era phi? Allá, el phi, según lo que obtuvimos, fue el arco cuya tangente es la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado sobre el factor de amortiguamiento. Eso vendría a ser phi. Que si te das cuenta, este ángulo phi es este ángulo phi. En otras palabras, es este ángulo que está acá. Ese ángulo es el ángulo phi. Si tú observas acá la tangente, ¿no es cierto? La tangente de phi, cateto opuesto entre cateto adyacente, se cancela la frecuencia natural no amortiguada y te queda la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado entre el factor de amortiguamiento. Entonces, este triangulito, ¿ya? Este triangulito, está justamente involucrado en la respuesta temporal con respecto a ese angulito, el ángulo phi. Por eso es que esta gráfica es muy importante, ¿eh? Esta gráfica es muy importante. En esta parte de análisis del sistema de segundo orden, esta gráfica en particular es importantísima. Me dice, digamos, me hace notar el movimiento de los polos conforme, digamos, varía el factor de amortiguamiento. Entonces, esto voy a desarrollar un poco más, ya voy a introducir un poco más de conceptos respecto de esto, porque así como la tangente de phi la saco de este triangulito que es este mismo, los triángulos son los mismos, ¿ok? También observo lo siguiente. Mire, más sencillo, si yo ahí hace el coseno de phi es cateto adyacente entre la hipotenusa. Si tú observas, factor de amortiguamiento por omega n, entre omega n se cancela, y te queda de que esto es el factor de amortiguamiento. Ah, mira bien, el coseno de ese valor angular me da la magnitud de ese factor de amortiguamiento. Esto también es relevante, porque en muchos casos, al momento de yo resolver un ejercicio o resolver un sistema de segundo orden, debo identificar la magnitud del factor de amortiguamiento. Si conozco este valor angular, ¿no? Si conozco este valor angular, que es el ángulo phi, entonces indirectamente tengo justamente el factor de amortiguamiento. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito al respecto, pero antes vamos a pasar a asistencia, ¿ya? Entonces vamos a mantener esta información. Muy bien. Me contestan rápidamente, por favor, ¿ya? Estén atentos. Bien, vamos a pasar a asistencia a la sesión del día de hoy, 28 de mayo, Sistema de Control 1, sección O, teoría. Aldave. Presente, profesor. ¿Qué tal? Andazábal. Presente. ¿Qué tal? Ángeles. Presente, profesor. ¿Qué tal? Barja. Presente, profesor. ¿Qué tal? Camacho. Canagua. Carguay. Presente, profesor Carguay. Carguay, perfecto, gracias. Canagua, presente, profesor. ¿Quién? No sé. El número 6. Canagua, ya, ok. Coica. Presente, profesor. Muy buenos días. Hola, ¿cómo te va? Chuquín. Buenos días, profesor. Presente. ¿Qué tal? Estás con una voz de sueño contagiante. Conde. Buenos días, profesor. Presente. Hola. Cruz.
Buenos días, profesor. Presente. Hola. Cuadros. Cuenca. Presente, profesor. Buenos días. Cuenca. Hola. Cuenca. Echevarría. Presente, profe. Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Escalante. Presente, profe. Buenos días. Hola. Estrada. Presente, profe. Hola. Fernández. Presente, profesor. ¿Qué tal? Flores. Presente, profesor. ¿Qué tal? Gamarra. Presente, profe. Hola. García. Granados. Presente, profesor. Buenos días. Granados, ¿cómo estás? Gutiérrez. Huamán Camarena. Huamán Yupanqui. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola. Guamaní Centeno. Presente, profesor. Buenos días. Hola. Jiménez. Presente, profesor. Hola. Justo. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola. Ledesma. Ledesma profesor. Casas. Ledesma Casas, ¿no es cierto? Ya. Hola, ¿cómo estás? Ledesma Quispe. Profesor. Dime. Guamán Camarena. Me acabo de ir antes al baño y me había ido listo. Guamán Camarena. No te entiendo, no te entiendo. No, es que cuando fui al baño no pude decir presente porque me Ah, ya, había tú eres Guamán Camarena. Sí, profesor. Ya, ok, listo. Ya, muchas gracias. Ya. Ledesma Quispe. Llanos. López. Llanos, Presente, listo. profesor. López también, listo. Lozano. Presente, profesor. ¿Qué tal? Luna. Mercado. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Mercado. Moina. Muy bien, presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Montes. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola. Montoro. Presente, profesor. ¿Qué tal? Munaya. Presente, profesor. Buenos días. Hola. Nieto. Pariona. Presente, ingeniero. Buenos días. Pariona, hola. Peña. Ujú. Poma. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola. Puchuri. Presente, profesor. Puchuri. Puente. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Quispe. Presente, ingeniero. Hola. Ramírez. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Rivera. Roberto. Presente, profesor. ¿Qué tal? Rodríguez. Presente, Bustiza. profesor. Bustista, perdón, no. Ah, no, perdón, Bautista. Disculpa. Sí, profesor. Bautista. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Rodríguez Bustamante. Presente, profesor. Buenos días. Hola. Bien, entonces no está Rivera. No está Peña. No se encuentra Nieto. Tampoco está Luna. No se encuentra Ledesma Quispe. No está Gutiérrez. No está García. No está Cuadros. No se encuentra Camacho. Profesor, Dime. Camacho Villegas sí dijo presente, pero dice que no se le escucha. Está, Ah, está ya. conectado. Ya, listo. Muy amable, gracias. Ya está. Profesor, Te escucho. ¿me puede dejar entrar quiero entrar con el otro dispositivo? Es que con el celular no escucho muy bien la clase. A ver, ¿cómo te apellidas? Coica Leiva. Coica. Ya está. Gracias, profesor. No. Román. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Rosales. Presente, profesor. Buenos días. Hola. Sebastián. Silva. Presente, profesor. Silva. Sinche. Presente, profesor. ¿Qué tal? Soria. Soto. Soria presente, disculpe. Soria. Soto.
Zulca, Támara, Presente, profesor. Taza, Ticlavilca, Torres Abono, Presente, profesor. Torres Abono, Buenos días. Torres Chambi. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Torres Urbano, Tume, Vargas y Yucra. Presente, ingeniero Vargas. Vargas. Presente, ingeniero Yucra. Yucra, listo. Entonces no se encuentra Tume, no se encuentra Torres Urbano, no está Ticlavilca, no se encuentra Taza, tampoco está Zulca, no se encuentra Soto, no está Sebastián. Listo. Muy bien. Entonces, seguimos con esto. Muy bien. Entonces, vamos a ahondar un poco al respecto, ¿ya? Pero, como les repito, esta gráfica es importantísima. O sea, hay tres cosas que son importantes en esta parte de sistema de segundo orden. Uno es esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica. Lo otro es la respuesta temporal, ¿no? La respuesta temporal. Y la ubicación de los polos en lo que es la solución de la ecuación característica, ¿no? Porque esta solución que está acá, digamos, varía o cambia, la ubicación de los polos me refiero, en función al valor que tiene el factor de amortiguamiento. Y acá te das cuenta, pues en la gráfica, ¿no? Ahí te das cuenta, en la gráfica. Muy bien. Entonces, ahí está justo lo que te decía, está el triangulito. Phi es el arco cuya tangente es esto. El coseno de phi es el factor de amortiguamiento. Entonces, phi es el arco cuyo coseno también es el factor de amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, ¿algo más? A ver, no me deja pasar. Acá está. Entonces, aquí está la forma como vamos a denominar al sistema de segundo orden en función del valor que tenga el factor de amortiguamiento. Y acá están las conclusiones. No había colocado estas conclusiones en el caso último, pero acá ya están ya. Y aquí vienen las observaciones, ¿no? Mira bien. Cuando tienes un sistema no amortiguado, ¿ya? Indirectamente te estoy diciendo de que el factor de amortiguamiento es 0. Y cuando el factor de amortiguamiento es 0, el par de polos son polos imaginarios puros. ¿De acuerdo? Y la respuesta temporal, o la salida, es oscilatoria y sostenida. ¿Correcto? Es decir, oscilatoria sostenida. Sostenida se refiere a que esa oscilación se mantiene. ¿Ok? No se atenúa, ni se amplía, ni se amplifica. Entonces, se mantiene. Pues es oscilatoria y sostenida. Los polos, imaginarios puros. Esto es la ubicación en el plano complejo. Cuando te digan, tengo un sistema subamortiguado, lo que están diciendo de forma directa es de que el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. ¿Ok? Y cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, ¿qué conclusión saco? De que los polos ahora son par de polos complejos conjugados. ¿Ok? Ahora son par de polos complejos conjugados. Y la salida es oscilatoria y amortiguada. Es decir, en el plano complejo tendrías esto, ¿no? Acá están los polos. Son polos complejos conjugados. Y cada vez que tú tengas polos complejos conjugados, lo que tú, digamos, vas a poder ya predecir, porque ya lo has desarrollado, que la respuesta va a ser una respuesta oscilatoria y amortiguada, ¿no? Oscilatoria y amortiguada. Y esa oscilación también tiene una condición en particular que ahorita la voy a mencionar, ¿ya? Ahorita la voy a mencionar. Cuando tienes un sistema... Dime. Disculpe, cuando dice amortiguada se refiere a que la oscilación va a hacerse más pequeña, ¿no? Se está atenuando, claro.
Exactamente. Hasta para hacer una recta, ¿no? No. Ahorita te voy a indicar ese amortiguamiento de dónde viene, porque eso viene de acá, mira. A ver, voy a cambiar el color. Acá. Aquí hay una curva. Aquí hay una curva. Aquí hay una curva que justamente es la envolvente de la señal. O sea, no es una recta, sino es una envolvente exponencial. ¿Y eso dónde sale? Ahorita te voy a decir dónde sale, ¿no? Porque estas envolventes tienen una ecuación, cada una de ellas. Cada una de ellas tiene una ecuación. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son. Ahora, cuando tengas o te digan, tengo un sistema críticamente amortiguado, ya, indirectamente me están diciendo de que el factor de amortiguamiento es igual a 1. Y cuando el factor de amortiguamiento es igual a 1, tus polos son reales e iguales, ¿no es cierto? Distanciados del origen, omega n. Y la salida, acá la salida ya no es oscilatoria. Es decir, cuando tú resuelves la salida, ya no tienes senos ni cosenos, ¿no? Ya no tienes senos ni cosenos. Cuando en la salida, la respuesta temporal, tienes senos y cosenos, eso es un indicativo de que la respuesta es oscilatoria. Después, cuando el factor de amortiguamiento sea mayor que 1, el sistema va a ser un sistema sobreamortiguado, ¿no? Sobreamortiguado. Tiene demasiado amortiguamiento, ¿ya? Demasiado amortiguamiento. Entonces, eso no es deseable, ¿no? No. Aguanta. Yo no te estoy diciendo que no sea deseable. Que es sobreamortiguado es una cosa. Lo que pasa es que depende del sistema con el cual tú estás trabajando. Hay muchos sistemas que trabajan de esa manera, sobreamortiguadamente. Entonces, existe una razón por la cual existe un requerimiento de ese tipo. No lo entiendo. A ver, mira. Esto fue lo que vimos aquí. Mira. Esta respuesta temporal es la respuesta temporal, por ejemplo, cuando tienes el factor de amortiguamiento igual a 2 o 3. Estos son sistemas sobreamortiguados. ¿Ya? Sistemas sobreamortiguados. Sobreamortiguados. Entonces, hay sistemas que tienen que trabajar así, o con críticamente amortiguado o sobreamortiguados. ¿Así? Claro. Mira, te pongo un ejemplo bien claro, ¿ya? Un ejemplo bien claro de esto. En las plantas mineras, ¿ya? En las plantas mineras, hay lo que le llaman los molinos, ¿ya? ¿Qué es un molino? Un molino normalmente es un cilindro inmenso, ¿ya? Cuyo diámetro puede ser un diámetro pues, de 10 metros, de repente. Es un molino, que lo que hace es moler piedra, por eso el nombre de molino. Entonces, este molino está trabajado con un motor. Acá tienes un motor. ¿Ya? Ahí tienes un motor. Un motor que está haciendo que este molino gire. Pero este molino no gira pues, a una velocidad pues, de 1000 RPM, no. Estará girando pues, a una velocidad pues, de 20 RPM, ¿no? 30 RPM. Depende, en este caso, de, digamos, el tipo de material con el cual estás trabajando. Dentro de este molino, y este es un molino, tienes bolas de acero, tienes barras de acero, depende del tipo de molino. ¿Para qué esas barras o bolas de acero? Ves que al ir girando, las bolas van a ir moviéndose, o las barras también van a ir moviéndose. Y lo que van a hacer es van a chocar con las piedras y las van a triturar. Van a golpear las piedras y van en este caso a molerlas. Por eso el nombre de molino. Entonces, cuando tú a este molino le pongas más o menos carga, evidentemente esta velocidad angular va a poder cambiar. ¿Ok? Puede cambiar. ¿Por qué? Porque si tú ejerces más carga, se le pone más carga al molino, esta velocidad va a tender a disminuir. Pero tú quieres de que este molino siempre gire, por ejemplo, a 30 RPM, por decir algo. Pero le has puesto una cantidad de carga que hace de que la velocidad se reduzca. Pero tienes que recuperar la velocidad a 30 RPM. Entonces, ¿qué haces? Si tú, por ejemplo, tienes esto, ¿no? Acá está girando a, por ejemplo, 20 RPM por la perturbación. Está a 20 RPM. Esta es la referencia. Y él quiere girar a 30. Nuevamente a 30. Quiere recuperar la velocidad. Entonces, el molino lo que hace es
recupera la velocidad por debajo. Esta respuesta es una respuesta críticamente amortiguada. Tú no vas a esperar que el molino gire de esta manera. Pues. O sea, va a ir de un lado a otro, ¿no? De un lado a otro, oscilando alrededor de un valor final. No, eso es imposible. En el caso de un molino, tiene que responder en forma sobreamortiguada. Esa es la forma como debe responder. Y ahí recupera su velocidad. Entonces, hay casos, ¿ya? Hay casos donde tú requieres de que el sistema responda sobreamortiguadamente. Entonces, no te estoy diciendo, en ningún momento te he dicho de que eso no es algo deseable. No, no, no. Depende de la planta. Y una de las cosas que vas a ir aprendiendo, no solamente con el curso de control 1, sistema de control 1, sino con el siguiente y los que continúen, es de que siempre la planta es la que manda. Ella es la que manda. ¿Ok? Entonces, las condiciones de funcionamiento y lo que tú vas a exigirle a tu sistema de control depende de lo que quiera tu planta y lo que tu planta pueda hacer dentro del funcionamiento, dentro de una línea de producción. Ese es justamente el concepto. Entonces, cuando tienes un sistema sobreamortiguado, el factor de amortiguamiento es mayor que 1. Y cuando el factor de amortiguamiento es mayor que 1, ¿qué pasa? Allá. Ahora los polos, ¿no? Los polos son reales. Ay, perdón, estoy hablando de otra cosa. Los polos ahora son reales y diferentes. ¿No? Reales y diferentes. ¿Ok? Y la salida sigue siendo no oscilatoria. ¿No? En estos dos casos, sea 1 o sea mayor que 1, la salida es no oscilatoria. ¿No? Es no oscilatoria. ¿De dónde saca esto de que los polos son reales y diferentes, profe? Allá, es una buena pregunta. ¿De dónde sale de acá, pues? A ver, acá mejor. Recuerda de que la solución de la ecuación característica era esta, ¿no? Menos el factor por la frecuencia natural no amortiguada, más menos J por omega n por la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado. Entonces nota, ¿no? Si el factor de amortiguamiento es igual a 1, entonces este radical se convierte en 0. Esto sería 0. Entonces lo que te queda es de que los polos son los dos igualitos, a menos omega n. Pero digamos de que el factor de amortiguamiento sea ahora 2. Ya, sea ahora 2. Entonces, ahora tus polos, nota el radical. El radical ahora va a ser, el contenido va a ser negativo. En otras palabras, esto va a ser un imaginario. Este imaginario con este J se va a convertir en real. Es decir, vas a tener menos omega n por el factor de amortiguamiento y más menos otro valor real. Por eso es que los polos estarán por acá, ¿no? Tendrás un polo por aquí y un polo por acá, por ejemplo, en el plano complejo. Es decir, los polos son reales, pero diferentes ahora. Porque el factor de amortiguamiento es mayor que 1. Acá tienes que el factor de amortiguamiento es mayor que 1. Entonces, por eso es que son reales, pero diferentes. Porque a esta parte real vas a sumarle y restarle, ¿no? Una cantidad real. Entonces, por eso son reales y diferentes. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? Muy bien. ¿Siempre, profe, va a ser en el semieje negativo? No haber valores en el semieje positivo. Claro, lo que pasa es de que yo estoy trabajando con sistemas, ¿ya? Que tienen esta condición. O sea, esta envolvente, ¿ya? Esta envolvente que está acá, lo que está haciendo es de que la salida converja a un valor. O sea, la salida siempre va a converger a un valor. Entonces, cuando tienes esa condición, cuando la salida converge a un valor, siempre los polos están en el semiplano izquierdo. ¿Puedes tener polos en el semiplano derecho? La respuesta es sí. Pero la respuesta ya no va a converger, sino la respuesta va a diverger. ¿Por qué? Porque estas envolventes, en lugar de cerrarse, se van a abrir. ¿Por qué? Por esto, P, por E a la menos factor por omega n por T. Por este señor que está acá, P. Por este señor que está acá. Entonces, cuando ese factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada, que es la atenuación, no es la atenuación. Entonces, tenga polos a la izquierda, entonces la envolvente que tú vas a tener va a converger a un valor. Pero cuando este señor que está acá, este producto, sea negativo,
Cuando este sea negativo, entonces menos con menos te va a dar más. Es decir, ahora vas a tener E a un valor positivo. En otras palabras, la respuesta temporal va a diverger. Va a diverger. Entonces se va a abrir. Y esto es no deseable. En otras palabras, de acuerdo a tu observación, ¿no? Yo no debería permitir tener polos en el semiplano derecho. Pero esto lo voy a ver contigo en un instante. Voy a ver más al respecto. ¿Ya? Pero recuerda lo que tú me estás observando. Ya desde ahorita ya puedo decir eso. Yo no debo permitir por ninguna razón de que los polos estén en el semiplano derecho. Si por alguna razón o motivo esos polos estuviesen en el semiplano derecho, yo tengo que hacer algo. ¿Ya? Yo tengo que hacer algo para mover los polos del semiplano derecho al semiplano izquierdo. ¿Ok? ¿Que se puede hacer eso? Claro, claro que se puede hacer eso. Esa es justamente la teoría de control. La teoría de control, ¿qué cosa es lo que hace? Los polos están ubicados en una posición para un sistema en este momento, por ejemplo. Ya, tu motor, tu tanque, tu caldero, no sé, la planta con la cual estés trabajando, tu antena parabólica, qué sé yo. ¿Ok? Esa planta ya tiene, en este caso, en su modelo, los polos ubicados en una posición. Pero ese modelo, tal como está respondiendo esa planta, no me interesa. Porque realmente el producto final que estoy obteniendo no es el correcto, no es el adecuado. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que cambiar la dinámica de ese sistema. Hay que mover los polos de posición. Y ese movimiento de polos se hace con un bloque que se llama controlador. Entonces, hay un dispositivo que yo voy a poder agregarle al sistema para lograr ese objetivo. Pero por ninguna razón, nada, no polos en el semiplano derecho. Nunca. Siempre en el semiplano izquierdo. Y en el peor de los casos, ¿no? Y en el peor de los casos, hasta en el eje imaginario podrías permitirte, si es que la oscilación no es muy grande. Porque yo sé que si tengo polos en el eje imaginario, la respuesta es oscilatoria y sostenida. Acá está, P. Mira, respuesta oscilatoria y sostenida. Pero si esa respuesta oscilatoria no es tan grande, la oscilación no es de tal magnitud que perjudique el funcionamiento del sistema, entonces podrías permitirte tener polos en el eje imaginario. Pero si la magnitud de la oscilación es muy grande, entonces ya no, pues, ya no. Tienes que mover esos polos del eje imaginario y moverlos al semiplano izquierdo. Y a eso lo vamos a ver, porque todavía todavía no he terminado con esto de segundo orden. Faltan ver muchas cosas, ¿ya? Faltan ver muchas cosas. Pero hasta el momento, ¿ya? Lo que sí estoy quedando contigo es de que importante es el gráfico, ¿no? El gráfico, la respuesta temporal y la solución de la ecuación característica. A ver, hasta acá alguna consulta, cualquiera que esta sea. Bien. Mira, acá te estoy... Dime. Disculpe, el compañero Wilson Poker se ha desconectado y pide Ya. que lo pueda reingresar. Wilson Pauker. Acá estás. Listo, ya está. Gracias. Ya, otro profe. Dime. Usted dijo que la oscilación puede converger cuando el WN era negativo. No. O sea, tú tienes esto. A ver. Tienes E a la menos factor por omega n Sí. por T. Ya. Todo esto que está acá, menos omega n por T, te indica de que los polos están en el semiplano izquierdo. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando tus polos están en el semiplano derecho, tú tienes esto. Factor por omega n por T. Entonces, esto va a ser ahora positivo. Entonces, Claro. lo que yo te decía, no, lo que yo te decía es esto, ¿no? De que, cuando tú tienes, por ejemplo, polos a la izquierda, ya en función de esto, ¿no? En función de esto, recuerda que habíamos hablado acerca de que la atenuación es este producto. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo hable de la atenuación, este producto, siempre voy a estar hablando de que los polos están a la izquierda. Aquí. ¿Cómo? ¿Pero esto no es positivo? Claro, pero yo sobreentiendo de que estoy a la izquierda. Ya estoy a la izquierda. Entonces, para justamente haber hecho el reemplazo de este producto por la atenuación. ¿Ya? Por eso es que te puse hace un rato de que
Los polos es menos la atenuación más menos J por omega D. Entonces, acá observa, ¿no? Este señor que está acá es positivo. Pero yo estoy trabajando indirectamente en el semiplano izquierdo, porque debería ser todo esto. Es decir, esto debería ser el módulo, por ejemplo. Pero para no trabajar con la condición del módulo, como están justamente en los libros y te lo estoy mostrando yo, te digo, atenuación es igual a este producto. Entonces, siempre voy a entender que este valor es un valor negativo. Es decir, estamos en el semiplano izquierdo. Eso es lo que siempre debo entender. Bien, mira, en esta gráfica les estoy mostrando, digamos, todos los casos en una sola gráfica, ¿no? Estás probando con un escalón unitario, ¿ok? Entonces, mira, cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0, la respuesta es oscilatoria y sostenida. ¿De acuerdo? Es la línea marrón punteada. Cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, la respuesta es la roja. Esta respuesta roja, nota de que está oscilando, pero la oscilación se está amortiguando. Por eso se dice que es oscilatoria y amortiguada. O sea, se amortigua en el tiempo. Cuando tienes, por ejemplo, el factor de amortiguamiento igual a 1, tienes el trazo azul en líneas punteadas. ¿Correcto? Y cuando el factor de amortiguamiento es mayor que 1, tienes el trazo azul en puntos azules. Entonces, acá tengo todas las gráficas relativas a cómo es que, digamos, temporalmente responde un sistema de segundo orden en función del valor que tenga el factor de amortiguamiento. Entonces, recuerda, sistema no amortiguado, allá, me está diciendo que su factor de amortiguamiento es igual a 0. En otras palabras, la respuesta es oscilatoria y sostenida. Factor de amortiguamiento entre 0 y 1. Ah, usted me está hablando de un sistema subamortiguado. Claro, es un subamortiguado. Entonces la respuesta va a ser la respuesta temporal va a ser oscilatoria y amortiguada. Claro, fin, la roja. Si usted tiene, por ejemplo, un sistema críticamente amortiguado, críticamente amortiguado significa de que el factor de amortiguamiento es igual a 1. Y cuando el factor de amortiguamiento es igual a 1, la respuesta ya no es oscilatoria. ¿Ok? Como esta que está acá. Ya no es oscilatoria. Y los polos son reales e iguales. ¿No es cierto? Reales e iguales. Cuando tienes un sistema sobreamortiguado, es cuando el factor de amortiguamiento es mayor que 1. Cuando el factor de amortiguamiento es mayor que 1, la respuesta sigue siendo no oscilatoria, como en el caso de un sistema críticamente amortiguado. Pero los polos ahora son reales y diferentes. Acá están todas las soluciones, todas las respuestas. Ahora voy a concentrarme en el sistema subamortiguado. Es decir, cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. Cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, entonces la respuesta temporal es como esta, ¿no? Es oscilatoria, pero amortiguada. En el tiempo se va amortiguando. Y como yo te decía, acá hay una envolvente, ¿verdad? De la cual vamos a hablar en detalle en un instante. Pero quiero observarte aquí que hay algunos parámetros que me van a interesar de aquí en adelante. ¿Ya? Algunos parámetros que me indican, ¿no es cierto? Me dan referencia, me dan información acerca de su dinámica. Aquí en la respuesta temporal está la dinámica del sistema, están sus características. Una de ellas es esa, allá, si por ejemplo este es el eje vertical, ¿no? Digamos, este es el eje vertical. El eje vertical. Y este es el eje horizontal, que es tiempos, por ejemplo. Tiempo. Entonces, mira, cuando la salida alcanza por primera vez el valor final, este es el valor final. Ya, este es el valor final. El valor final. Cuando alcanza por primera vez el valor final, porque mira, acá lo alcanzó por segunda vez, acá lo alcanzó por tercera vez, acá por cuarta vez, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero cuando lo alcanza por primera vez, a ese tiempo, lo proyecto en el eje de tiempos y le voy a llamar tiempo de subida. R viene de rise, subida, acá está, ¿no? Rise time, tiempo de subida. Entonces, ese tiempo de subida tiene un valor.
que se puede calcular. ¿Ok? Se puede calcular. Cuando la respuesta oscilatoria y amortiguada, que es la respuesta temporal a un sistema subamortiguado, llega a su primer máximo, a su primer pico, yo también bajo, ¿no? Bajo, proyecto hacia el eje de tiempos, y aquí encontraré el tiempo de pico. ¿Ya? El tiempo de pico. Otro factor que también está involucrado dentro del análisis de un sistema de este tipo es, por ejemplo, la relación de decaimiento. Hay una relación de decaimiento que siempre representa toda respuesta temporal, que es la relación entre el segundo pico y el primero. Evidentemente, solamente se da en el caso de sistemas subamortiguados, no en otro caso. Entonces, esa relación de decaimiento es B entre A. ¿Ya? B entre A. Después, acá. Por ejemplo, la respuesta temporal, yo voy a encontrar aquí un periodo. Acá voy a encontrar un periodo. ¿Ese periodo qué información te va a dar? Me va a dar la información relativa a la frecuencia natural amortiguada. Evidentemente, porque recuerda que la frecuencia natural amortiguada es la frecuencia a la cual el sistema oscila cuando hay amortiguamiento. ¿Y cómo sabe usted que hay amortiguamiento? Oye, porque se está atenuando, pues, ¿no ves que se está amortiguando la respuesta en el tiempo? Simplemente por eso. Simplemente por eso. Entonces, más claramente lo veo acá. Mira, esta es la respuesta temporal a la que llegue. Ahora mira aquí lo siguiente, ¿no? Todo esto que está acá es un valor angular. ¿Alguien está con su micrófono abierto? Ciérralo, por favor, ¿ya? Mira, todo esto es un valor angular. Voy a llamarle alfa por un instante, ¿eh? Es decir, es 1 menos e a la menos sigma t entre la raíz cuadrada de 1 menos e cuadrado por el seno de alfa. ¿Ya? Por el seno de alfa. Ese seno puede ser 1 o menos 1. ¿Ya? Ese seno puede ser 1 menos 1. Es decir, justamente cuando el seno es 1 menos 1, me da como resultado estas curvas. Estas curvas son las denominadas envolventes de la respuesta temporal. Esas envolventes que te mencioné hace un rato están dadas justamente por estas ecuaciones. Son dos envolventes que están justamente involucradas en esa respuesta temporal. ¿Y de dónde salen? Todo sale de la respuesta temporal. Todo, absolutamente todo, sale de la respuesta temporal. Por eso es que me he tomado el trabajo de resolverlo. Para que tú justamente notes cómo tendrías que hacer si fuese el caso. Requiero encontrar la respuesta temporal para una entrada en impulso, o de repente requiero encontrar la respuesta temporal para una entrada en rampa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo utilicé el caso de una entrada en escalón, porque es lo que normalmente se da, ¿no? Dentro de una situación real en el funcionamiento del sistema. Y otro lo que te mencionaba, cuando comenzamos con este tema de análisis de la respuesta transitoria, es de que tienes tantas funciones singulares porque tú vas a elegir la función singular que se asemeje a las perturbaciones o a la forma que tienen las perturbaciones en tu sistema. Entonces, normalmente las perturbaciones son fenómenos que se presentan, están un tiempo y después desaparecen. Y normalmente ¿ya? Tienen formas de escalones. Por eso es que utilicé el escalón unitario. Pero si esa perturbación tiene otra forma, tendrás que analizarlo con la forma que tiene. Siempre un poquito de agüita para que no se seque la garganta. Entonces, esas envolventes están acá. Mira, ahí están las envolventes. Entonces, estas son las dos envolventes. Entonces, nota de qué es el exponencial, pues. Por eso es de que este exponencial es trascendente, ¿no? Al momento de yo involucrarme con esa amortiguación. Entonces, tienes una función seno que se está amortiguando. Por eso se dice que la respuesta de un sistema subamortiguado es oscilatoria y amortiguada, ¿no? Oscilatoria y amortiguada. El amortiguamiento no depende del seno, ¿ya? Ni de la frecuencia del seno, no, depende del envolvente, ¿ya? Depende del envolvente. Entonces, esa es la amortiguación
que tiene el sistema. Entonces acá tienes una y otra envolvente, dentro de la respuesta temporal. Mira, acá está un poco más claro, lo que te mencioné hace un rato. Acá tienes tu respuesta temporal, acá tienes, por ejemplo, el tiempo de subida, acá tienes el tiempo de pico, cuando lleva tu primer máximo. A este factor que está acá, MP, se le conoce como el overshoot, entonces T sub R, tiempo de subida, el T sub P, que es el tiempo de pico, A ver, este valor, el escalón, es el valor con el cual tú estás probando. Y eso está, o sea, la salida converge a un valor. Y la salida converge a un valor que es el valor final, en este caso. Allá, entonces siempre el escalón es el valor final. Ah, no. No siempre el escalón es el valor final, ¿eh? Porque depende el sistema que estás analizando. Tienes algo como esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu respuesta temporal es así. Entonces, este es tu valor final. Profe, me está confundiendo. ¿Y por qué le llaman entonces valor final aquí al escalón? Porque la salida del sistema de segundo orden converge al escalón. ¿Y eso cómo usted lo puede asegurar? Qué buena pregunta. ¿Cómo lo puedo asegurar? ¿Cómo lo puedo asegurar? Ya, qué buena pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo puedo asegurar? Ya. No me acuerdo si lo he hecho con ustedes o no. Una pregunta. ¿Les he demostrado a ustedes? ¿Les he demostrado? La verdad que no me acuerdo, ¿eh? Porque el avance de las dos secciones que tengo no son iguales. Ya deberían ser iguales, pero... O sea, los contenidos son iguales. Pero el avance es diferente porque normalmente la clase no solamente la hago yo, sino la hacen los alumnos con sus preguntas. Ellos son los que hacen también la clase. Entonces yo tengo preparado siempre una información, pero conforme a las preguntas que me van haciendo, entonces me exigen de que yo, por ejemplo, les ponga algún, digamos, algún modelo, algún ejemplo que pueda aclarar la pregunta que se ha hecho. Entonces, lo que no me acuerdo con ustedes es si les he demostrado de que la salida de un sistema de este tipo converge al escalón. ¿Lo he hecho? No me acuerdo. No, profe. Creo que no, ¿no? Claro, porque solamente lo hago al terminar esto. Ahí miren, ¿eh? En este caso yo puedo decir que el error en estado estable es igual a 0. ¿Ya? El error en estado estable es igual a 0. ¿Y eso cómo lo afirma? Y es que esto viene de acá, ¿no? Ya esto viene de acá. Entonces, recuerda esto, ¿no? Este es el omega n cuadrado. Esto es S más 2 veces la atenuación omega n. Ay, salió feo. Omega n, cierra paréntesis. Esta es la salida. Esta es la retroalimentación. Salida y la retroalimentación. ¿Ya? Y la retroalimentación. Entonces, este es el error. Este es el error. Entonces, recuerda lo que sí te dije en algún momento, ¿no? ¿Qué cosa representa RDS en tu sistema? La señal de entrada, sí es correcto. Pero esto representa lo que tú quieres. Este es lo que quieres. Entonces tú le estás diciendo al sistema, quiero alguna condición en la salida. ¿Y qué cosa representa este YDS? YDS representa lo que tienes. Lo que tienes.
Es decir, siempre lo ideal es que lo que quieres y lo que tienes, ¿no es cierto? Lo que quieres y lo que tienes sean iguales. Si es un motor, yo quiero 1000 RPM, tengo 1000 RPM, perfecto. Tu vida está funcionando bien bacán, ¿no es cierto? Tú quieres 1000 grados de temperatura en tu caldero, tienes 1000 grados de temperatura, ¿no? ¿Correcto? Pero hay momentos en los cuales yo quiero, ¿no? Quiero una concentración, digamos, un pH de 8, pero tengo un pH de 7. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Esa diferencia es el error, pues, justamente. Entonces, cuando yo te pongo un gráfico como este, ¿ya? Lo que tú quieres es el escalón. Y lo que tú tienes es tu respuesta temporal. Nota de que tu salida, la respuesta temporal, converge al escalón. En otras palabras, lo que tú quieres y lo que tú tienes son iguales. Por eso que dices que el error es 0. Entonces, en el caso de estos sistemas genéricos de segundo orden, el error en estado estable siempre va a ser 0. ¿Siempre va a ser 0? Sí. ¿Y por qué? Por este señor. Gracias a este polo en el origen. El polo en el origen es el que me lo asegura. ¿Pero se puede verificar? Por supuesto. Eso te lo puedo demostrar. Ya te lo puedo demostrar. Y la demostración vendría así, ¿no? A ver. Vamos primero a lo siguiente. Para yo certificar la magnitud del error, ¿ya? La magnitud del error, lo que necesito es utilizar una herramienta matemática que me permite encontrar la magnitud del error en estado estable. Y yo, cuando comencé este tema, yo te indiqué cuál era esa herramienta, que es el teorema del valor final. ¿Ya? Entonces, el error que tú vas a tener, esta expresión, tiene que estar en función de la señal de prueba. Es decir, si vas a probar con un escalón, con un impulso, con una rampa, tiene que estar esta expresión en función de la señal de prueba o tu función singular. Entonces, yo tengo lo siguiente, ¿no? De este gráfico, ya, de este gráfico, yo puedo decir de que el error es igual a la diferencia entre RDS menos YDS. ¿De acuerdo? Entonces, como debo tener una expresión del error en función de la señal de prueba, lo que voy a hacer es, ahora toda esa expresión la voy a dividir entre RDS. Todo entre RDS. Entonces, nota que esto se cancela. Y lo que te queda es de que entonces tienes que EDS entre RDS, es decir, en función de la señal de prueba, va a ser igual a 1 menos YDS entre RDS. Y nota de que YDS entre RDS es la función de transferencia. Entonces acá tienes una primera expresión. No es la única. Porque si tú te das cuenta... ¡Ay! Aguanta. Equivocóseme. Acá está. Listo. Si tú te das cuenta acá, ¿no? Te das cuenta acá. Acá tienes el bloque. ¿Ya? Que es el bloque de tu planta. ¿Ya? Esta es tu planta. Tiene una entrada, que es EDS, y tiene una salida, que es YDS. Además, también yo puedo encontrar la función de transferencia. Yo la conozco. Pero ojo con eso. Este bloque GDS tiene una entrada, EDS, y una salida, que es YDS, que es la salida de este bloque. ¿Ya? La salida de este bloque. No olvides eso. Ya, no olvides eso. Voy a borrarlo. Entonces, en función de lo que te dije, yo también puedo decir, además,
y de S entre R de S es igual a esto voy a llamarle G, ¿ya? Voy a llamarle G de S para simplificar. Va a ser G de S entre 1 más G de S, porque H de S vale 1. ¿Ok? Ahora acá viene lo que te mencioné. Acá tienes Y de S. Este Y de S lo voy a reemplazar por el producto, ¿ya? Por el producto, mira acá, Y de S va a ser igual a el producto de G de S por E de S. ¿Ok? Porque Y de S es la salida de este bloque, bueno, simplemente. Entonces Y de S va a ser G de S por E de S. ¿De acuerdo? Déjame borrar esto. Porque si no borro, después va a aparecer en la pantalla. Listo. Entonces vamos a reemplazar. Entonces digo Y de S es G de S por E de S. Ahora mira, derecha G de S, izquierda G de S se cancela, y lo que me estaría quedando es entonces que E de S entre R de S va a ser igual a 1 entre 1 más G. Entonces acá tienes otra expresión del error en función de la excitación o la entrada o la señal de prueba. ¿Ok? Y esto llámale 2. ¿Cuál usas? Depende de la información que tengas. Depende de la información que tengas. En mi caso, yo tengo GDS, está definido. GDS es omega n cuadrado entre S más 2 veces la atenuación. Eso está definido. Entonces tengo GDS. Entonces ya está, ya está. Entonces, estamos hablando con un escalón unitario, no te olvides, ¿eh? R de S es 1 sobre S. Es un escalón unitario. Así lo hemos probado. Entonces, vamos a aplicar el teorema del valor final. Aplicando, digamos, el teorema del valor final. Era error en estado estable igual a... Ay, no me acuerdo. ¿Aquí era igual el error en estado estable? ¿Aquí era igual eso? No me acuerdo. Al límite. El límite. Por el error en función de eso. Allá. Así. Por E. Por ese. Por ese, ajá. Así. Cuando S tiende a 0. Cuando S tiende a 0. Listo. Ahora sí. Ahí está completo. Esto es lo que voy a hacer. Entonces, nota de que aquí está el error, ¿no? Aquí está el error. Acá está el error. Este es el error. Entonces, esa señal del error, para yo aplicar ese teorema, tiene que estar en función de la señal de prueba. Por eso, como tengo GDS, voy a usar 2. Ya voy a usar 2. Entonces digo, de la expresión 2, tendríamos de que EDS, ahora voy a hacer esto ya, este RDS lo voy a subir a multiplicar. Va a ser igual a 1 sobre S por 1 entre 1 más G. Y G vendría a ser omega n cuadrado entre S por S más 2 veces la atenuación. Es decir, esto va a ser igual a 1 sobre S por... Ahora va a subir S por S más 2 veces la atenuación. Estoy sacando mínimo como múltiplo. Todo esto sobre S por S más 2 veces la atenuación. Y esto más omega n cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces mira, esta S se cancela con esta S. En otras palabras, lo que está quedando es, por lo tanto, me está quedando de que E de S va a ser igual a a ver, sería S más 2 veces la atenuación entre, sería S cuadrado más 2 veces la atenuación por S más omega n cuadrado, que es la ecuación característica del sistema de segundo orden.
Listo, esto vamos a llamarle doble asterisco. Entonces esto ya está. Entonces vamos a reemplazar doble asterisco en asterisco 1. Entonces, doble asterisco en un asterisco. Y me estaría quedando lo siguiente, ¿no? El error en estado estable es el límite cuando S tiende a 0 de S por E de S, que es todo esto que está acá, que es S más 2 veces la atenuación sobre S cuadrado más 2 veces la atenuación por S más omega n cuadrado. Listo. Entonces, nota de que como acá tienes S y esto vale 0, lo que va a llegar es de que el error en estado estable va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí con esto te estoy demostrando, ¿ya? Te estoy demostrando de que para el sistema de segundo orden que tú has analizado, que es este, segundo orden, y para una entrada en escalón, el error en estado estable va a ser 0. ¿Y eso por qué? Es por este polo en el origen. Este polo en el origen. Polo en el origen. Ese polo en el origen te lo asegura. Ahora, si la entrada fuese una rampa, ya es otra cosa. Ahí habría un error. ¿Ya? Habría una magnitud de error. Entonces, cuando tienes polo en el origen, en la planta, y tu entrada es escalón, inmediatamente yo saco mi conclusión. Ah, el error va a ser 0. ¿Ya? El error va a ser 0. Por eso es que es importante, cuando tu error quieres que sea 0, es de que en la planta tengas un polo en el origen. Ah, entonces hay muchas plantas que tienen polo en el origen. No, no. ¿Y cómo hacemos en ese caso? Si no tiene polo en el origen. El controlador que te dije hace un rato, que tú vas a implementar en diseño, que eso lo vas a ver tú el próximo ciclo, ahí vas a implementar un controlador que involucre o contenga un polo en el origen. Y ese polo en el origen va a asegurarte de que tu error sea igual a 0. Bien, no sé si está acá alguna pregunta. Profe, disculpe. Lo del controlador, eso es en sistema de control 2, ¿no? Claro. En este ciclo con ustedes vamos a hablar algo al respecto. ¿Ya? Pero más en detalle lo vas a ver en sistema de control 2. Es algo así, ¿no? O sea, tienes un sistema de control. O sea, tú tienes esto, ¿no es cierto? Este es omega n cuadrado entre S más 2 veces la atenuación. ¿Ya? Esto es lo que tú tienes ahorita. Y esto tiene una respuesta. ¿Ok? Pero de repente, este no es lo que tú tienes realmente. Lo que tienes realmente, por ejemplo, es algo así, ¿no? Voy a borrar. Tienes, por ejemplo, S más A y un S más B, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el error no va a ser 0. ¿No? No, porque si tú tienes una entrada en escalón, es decir, R de S es 1 sobre S, nota que tu planta no tiene polos en el origen. Entonces, el error no va a ser 0. ¿Ok? Sí, pero yo quiero que sea 0. Ah, entonces tendrás que involucrar a un controlador. Habrá que hacer esto. Acá hagas un bloque, que es tu bloque controlador. Y que va a tu planta, ¿no? Que es el omega n cuadrado, S más A, S más B, y retroalimentas, ¿no? O sea, tu mismo sistema, solamente que le has agregado un controlador. O sea, le has agregado un bloque controlador. Y ese bloque controlador va a tener en su constitución un polo en el origen. Entonces, ese polo en el origen, recuerda de que si este es el controlador y esta es la planta, entonces todo esto, ¿dónde estoy? Acá. Todo esto que está acá es un solo bloque. O sea, va a funcionar como un solo bloque, que es el producto de GC por GP. O sea, todo esto que está acá es simplemente GC de S por GP de S. Entonces, un solo bloque.
Y en ese bloque va a tener un polo en el origen. ¿Y ahora qué digo? Ahora sí, tu error va a ser 0. Entonces tendrías que agregarle un polo en el origen. Nosotros antes de terminar el curso, vamos a ver análisis de sistemas con procesamientos gráficos, que es lugar geométrico de las raíces y Bode. Y ahí también voy a añadir justamente estas cosas, ¿no? Pero voy a dar alguna noción. No voy a introducirme demasiado, sino voy a darle una noción acerca de lo que es un controlador, ¿no es cierto? Cuál es el objetivo y cómo lo puedes implementar. Eso sí es parte del curso. Pero ya el detalle lo vas a ver en el curso de Sistema de Control 2. ¿Alguna observación más? Sí, profesor. Dijo que las perturbaciones normalmente no se representan por escalones, ¿no? Y eso es la teoría que hasta ahora estamos desarrollando con escalones. Y quería, si nos podría decir ejemplo más o menos de aquellas perturbaciones en las que se puede representar como escalones. Es que la mayoría de perturbaciones son como escalones. Por ejemplo, a ver, pongo siempre el ejemplo del motor porque es el ejemplo más digerible, ¿ya? Entonces, tú tienes esto. Tienes un motor, ¿ya? Un motor que tiene un driver que está alimentándolo. Este es el driver, este es el motor. Y tienes el eje. Entonces, en el eje tienes una carga. Acá tienes algo en el eje del motor. O sea, ese motor no está con el eje al aire, tiene una carga. Entonces, esa carga, en algún momento puede incrementarse. Digamos, el caso del molino, ¿ya? El caso del molino. Entonces, tú estás en ese momento cargando material al molino, ¿de acuerdo? Estás cargando, por ejemplo, normalmente, ¿cómo le llaman? El batch, por lotes, ¿ya? Por lotes, vas cargando, ¿no? 1 tonelada. Uy, el molino está trabajando. El motor está trabajando, perfecto. Está girando a una velocidad. ¿Ok? Termina ese lote, ¡pum! Viene otro lote, otra tonelada. Y sigue trabajando. Y la velocidad se mantiene. Pero viene un momento en el cual en el lote hay, por ejemplo, 1 tonelada, 1.2 toneladas. Entonces la carga se ha incrementado. Nota de que se ha incrementado en 200 kilos, ¿no es cierto? Entonces, esos 200 kilos son una perturbación, que podrían representarse como una perturbación en forma de escalón. Entonces, ese motor tiene que recuperarse en cuanto a lo que es su velocidad, porque él tiene que adaptarse al peso con el cual está trabajando. Porque esta velocidad tiene que ser, como te dije hace un rato, 30 RPM. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Este driver, seguramente lo que va a hacer es va a darle más tensión, pero ¿quién lo hace? Lo hace el controlador. El controlador lo hace. ¿Ok? Entonces le va a dar más tensión al motor para que la velocidad se recupere a los 30 RPM. Pero es como si la entrada se hubiera producido un cambio en escalón. Esa es la perturbación, pues. Ese cambio de peso, ese cambio de carga en el eje del motor. Y así también puede haber, en el caso de calderos, ¿no? Mayor cantidad de carga o menos cantidad de carga dentro del caldero. Evidentemente, pues, es como que tienes más carga, entonces requieres más energía calorífica. Tienes menos carga, requieres menos energía calorífica. Entonces tiene que haber alguien, ¿no? Alguien que le dé más combustible o menos combustible al caldero para que pueda trabajar con esa cantidad de material. Pero esos cambios, perturbaciones, son formas de escalones, ¿no? Y naturalmente, en la mayoría de casos, las perturbaciones tienen esas formas de escalones. O sea, no es una cuestión de que en el caldero tú pones más material y lo sacas. No, eso no hay, eso no es. Entonces, en el caso de un caldero no hay esa situación, ¿no? En el caso de un motor, bueno, el motor podría ser, ¿no? Porque podría ser de que está, digamos, levantando un peso, ¿ok? Y por alguna razón o motivo, ya por problema de mantenimiento, ¿no? Entonces, llega un momento en el cual la cadena del motor que está justamente levantando una carga, por problema de mantenimiento, tenga un problema en el engrane. Entonces, eso se podría manifestar como si fuera una perturbación en forma de impulso. Podría ser, pues, cada vez que agarra justamente ese engrane roto, en forma de impulso. Pero es algo que no es común, es un problema de falta de mantenimiento. Entonces, se supone, se sobreentiende, que tus sistemas
tienen que tener un mantenimiento permanente. Cada vez que tú trabajas en una planta, existe un programa de mantenimiento para que justamente no se produzcan esas cosas. Por eso que te decía, ¿no? Las perturbaciones normalmente tienen forma de escalón. O sea, son perturbaciones que aparecen, están un tiempo y después desaparecen. Esa es básicamente la condición de la forma de perturbación. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, profesor. En el caso cuando E fue 1, la salida estaba oscilando todo el rato. Entonces el error nunca era 0, Nunca va a ser 0. pero el polo sí era 0. O sea, tenía polos en el origen. Polo en el origen, no. Tiene polos en el eje imaginario. O sea, cuando tienes la condición de oscilación, tus polos están en el eje imaginario, aquí. Entonces tienes esa condición, tu salida, ¿no? Tu salida va a ser así. Oscilatoria y sostenida. Eso es lo que representa esto. Más bien, en función de lo que tú me estás preguntando, de repente, el que puede ayudar, hay un gráfico más que no les he presentado, que les voy a presentar en este momento para justamente ver esto, pero no es así, ¿eh? O sea, cuando tienes una plata oscilatoria, es porque los polos están ubicados en el eje imaginario así. Por eso vuelvo a insistir, recuerda esa gráfica, ¿no? Donde tienen los polos por acá, tienes los polos por aquí, esa gráfica tienes que recordarla. Entonces, esa es importante, esa gráfica. ¿Alguna consulta más? Pero cuando el E estaba entre el 0 y 1, o sea, la salida tendía a ser el escalón, pero tampoco tenía polos en el origen, tenía polos bueno, en el imaginario y en el real. No te entiendo. O sea, es que cuando vi que, por ejemplo, cuando estaba analizando arriba, decía que tenía polos en el origen, pero se refería al G, no se refería a la transferencia. No, sigo sin entenderte. O sea, no entiendo tu observación. Por A ejemplo, ver si seré más. ahí cuando está señalando, señala justamente el S como el factor o sea, que da estabilidad, supongo, ¿no? Pero claro, No le da estabilidad. Elimina, o sea, siempre que tengas polos en el eje, en el semiplano izquierdo, siempre la salida se va a estabilizar. Siempre. Lo que sucede es que si este polo en el origen no estuviera, ¿ya? Entonces la salida se va a estabilizar en un valor diferente al escalón. De repente algo así. Algo así. Aquí hay un error. Este es error en estado estable. O sea, se estabiliza, pero no en el escalón. A eso me refiero. A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, porque estas cosas se solucionan con esto. Ah, ya está abierto. A ver, acá. A ver, mira. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a agarrar un sistema, ¿ya? Voy a agarrar un sistema. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ya. Voy a agarrar un sistema que tenga esta condición, ¿ya? Que sea, por ejemplo, a ver, esa que está ahí, 25, S más 1 y S más 6. Y este que está acá ahorita, es 25, a ver, acá sí, 25 entre S por S más 6. O sea, en este caso tienes un polo en el origen. Ya, un polo en el origen. En este caso no tengo polos en el origen. Ya, en este caso que está acá. Entonces voy a trabajar con los dos. Ya, voy a trabajar con los dos. Ya, voy a trabajar con los dos. Entonces voy a agregarle aquí ese bloque. Ahí, pues, vamos a cerrar esto. Listo. Entonces vamos a repetir todo esto de acá. Vamos a bajar acá.
Ya, entonces este de acá va a ser S cuadrado más 7S más 7S más 6. Ya, más 6. Ya, y este acá lo voy a mantener. Entonces esto lo voy a sacar. Vamos a sacarlo de ahí. De ahí vamos a sacarlo. Vamos a ponerlo. Vamos a poner uno de 3. Entonces, 3 entradas. Ya, para ver las 3 cosas. Entonces voy a ver el escalón. Ya, voy a ver el escalón. Voy a ver la salida de este de aquí. Y voy a ver la salida del otro. Listo. Ya después lo acomodo bonito. Y todos siempre con la misma señal, el mismo escalón. Acá estás. Listo. Entonces, vuelvo a insistir. Este sistema que está acá, a ver, dame lápiz. Acá está. Este sistema que está acá representa 25 entre S más 1 y S más 6. ¿Correcto? Este sistema que está acá representa 25 entre S más 6. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Aló? Ingeniero. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ingeniero. Listo. Entonces, estamos de acuerdo. Entonces vamos a borrar todo esto. Borramos acá. Conectamos aquí. Listo. Entonces, vamos a simular. Ya vamos a hacer la simulación. Simulación. Entonces, voy a ver 3 señales. Ahí están. Entonces, déjame agarrar el mouse. Muy bien. Entonces... alguien ahí vaya, por favor, calculando, o todos, ya, todos ustedes, vayan calculándome, ya mientras voy terminando con esto, para esta planta, para GDS igual a 25 entre S más 1 y S más 6, vayan calculándome cuánto es la magnitud del error en estado estable. ¿Ya? Vayan calculando. Ya sé que para el otro es 0, pero vayan calculándome ese error. Entonces, para esta planta que estamos trabajando, calcúlenme el error en estado estable. ¿Ya? Ahorita háganme ese cálculo. Entonces, acá. Listo. ¿Ya calcularon? Oye, ¿están ahí? Ya, entonces yo voy a preguntar, ¿eh? Fácil, ven. No me digan nada, no me digan nada. No me digan nada, no me digan nada, no me digan nada, no me digan nada. ¿Ledesma Casas? ¿Ledesma Casas? Ah, no está. Si no está, chao, eliminamos.